Dios quiere que aproveches tu tiempo y que mientras puedas estar con vida en esta tierra, utilices para bien el tiempo que Él te da. Y Dios nos dice esto porque Él sabe que nosotros como personas y como humanos somos muy fáciles de distraer. Es muy fácil que nosotros perdamos el enfoque en las cosas que realmente importan, que son las cosas celestiales. Y para profundizar un poco más en este tema, voy a estar leyendo en Efesios 5:15, donde dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aquí la palabra del Señor nos lo dice claramente: aprovecha bien el tiempo que tienes. Y esto principalmente porque nosotros no sabemos cuánto dura este tiempo. Nosotros no sabemos en qué momento nos podemos ir de este mundo. Y como sabemos, el tiempo que Dios nos da en esta tierra es de preparación para esa segunda vida, que es la que realmente importa, es la vida eterna. Entonces, si estamos en Cristo, si estamos en el Señor y si se supone que estamos buscando ganarnos esa salvación, ese galardón, es necesario que mientras estemos aquí podamos aprovechar el tiempo haciendo lo que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, aquí mismo en el versículo que acabo de leer, que tenemos que mirar con diligencia cómo andemos. Esto no es cualquier cosa, tiene que ser algo importante, tiene que ser algo primordial en nuestras vidas. Mirar con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿De dónde viene esa sabiduría? La sabiduría viene del Señor. Por ejemplo, en la palabra vemos como Salomón le pidió la sabiduría a Dios y Él se la dio. Y dice la palabra que Salomón fue el hombre más sabio del mundo y que antes de él no hubo otro hombre así, ni lo habrá tampoco después de él. Entonces, si tú le pides sabiduría al Señor, Él te la va a dar, pero es necesario que estemos conectados con Él. Para esto también es necesario que podamos tener una comunión verdadera con el Señor, que estemos siempre conectados con Él en oración, en adoración, en lectura de la palabra, porque también, como dice la misma Biblia, su palabra, las escrituras, son para escudriñarlas, porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Señor. Entonces, su palabra no es solamente para decir: sí, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia y me parece muy bonito todo lo que está allí, pero también tenemos que leerlo, escudriñar todo lo que dice aquí y comenzar a practicarlo en nuestras vidas, porque de esta manera es que podemos aprovechar bien el tiempo, que es precisamente lo que Dios nos quiere decir. Y también me gustaría hacer énfasis en esta parte donde dice aprovechando bien el tiempo, porque a veces pensamos que estamos aprovechando bien el tiempo, pero es en nosotros mismos, invirtiendo siempre el tiempo en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestras metas, nuestros sueños, todo ese tipo de cosas, que aunque sí está bien también tener sueños, está bien tener metas y buscar siempre de cumplirlas, ya sea monetariamente, o por ejemplo un título universitario, tener una familia, tener una casa. Todas estas cosas son válidas y también a veces es necesario tener estas metas en nuestras vidas, pero tampoco podemos pasarnos todo nuestro tiempo, invertir toda nuestra fuerza, toda nuestra energía en eso, porque igualmente eso no aprovecha de nada, eso se va a quedar aquí. En la palabra del Señor en Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Entonces, me parece interesante como dice el 20: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nuestro tesoro no puede estar en las cosas de este mundo. Nuestro tesoro o nuestra mayor meta en esta vida no pueden ser las cosas terrenales, llegar a tener algo material en esta tierra. Porque como dice su palabra, si nuestro tesoro está allí o está aquí en la tierra, entonces nuestro corazón también está aquí. Pero como cristianos, como personas que conocemos la palabra de Dios, tenemos que saber que nuestro corazón debe estar en las cosas celestiales. Lo que pasa es que hay veces que es difícil mantener nuestra mirada enfocada en lo celestial. ¿Por qué? Porque lo celestial es lo que no se ve. Y en su misma palabra lo dice: lo que no vemos, lo invisible, eso es lo que permanece para siempre, eso es lo eterno. Todo lo demás que podamos ver que está en esta tierra es perecedero, eso en algún momento va a dejar de existir. Entonces, como decía, aunque es importante tener este tipo de propósitos en nuestras vidas, a lo que el Señor se refiere cuando nos dice que aprovechemos bien el tiempo, no es que tenemos que utilizar todo nuestro tiempo para enfocarnos en nosotros,
en nuestro trabajo, en nuestros proyectos y en mejorar siempre, sino aprovechar bien el tiempo haciendo algo para Dios, buscando del rostro de Dios, de la presencia de Dios, buscando de santificarnos de cada día, leer más la palabra del Señor y cumplir todo lo que nos dice aquí. El versículo 17 también nos dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios quiere que tú entiendas realmente cuál es el propósito de Él para tu vida. Dios quiere también que tú trabajes en ello. Pero ¿cómo puedes saber cuál es su propósito en tu vida? ¿Cómo puedes saber cuál es su voluntad? Como decía hace rato, tienes que meterte en oración con el Señor, en comunión con Él. Allí cuando estás cercano a Dios, entonces es cuando Él te puede revelar todas estas cosas. Ahí es cuando Él, como dice su palabra, te puede revelar esas cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Pero esas cosas Dios no nos las va a revelar si solamente estamos trabajando en nosotros y pensando en nosotros. Entonces comencemos a preocuparnos más por nuestra vida espiritual. Comencemos a preocuparnos más por cómo estamos andando en esta tierra. Tenemos que hacernos esta pregunta, porque sé que la palabra del Señor nos dice: mirad con diligencia cómo andéis. Entonces pregúntate o examínate a ti mismo: cómo estoy andando, cómo estoy caminando. ¿Estoy andando en la senda de justicia del Señor o estoy andando por caminos torcidos que sé que no debo andar? Porque ese también es el trabajo del enemigo. Siempre va a estar buscando la manera de que nosotros desviemos la atención del Señor, de que nosotros desviemos la atención de eso que realmente importa, y va a utilizar las 1000 cosas que hay ahora en este mundo para alejarnos del Señor. Porque eso es otra cosa, como vemos cada día en esta tierra, mientras han seguido pasando los años, siempre salen nuevas cosas. Antes, por ejemplo, no había celulares, no habían aparatos electrónicos, ni internet, ni nada de eso, pero hoy en día sí tenemos todo eso, y esto lo que representa es mayormente distracciones para nosotros, más que todo como cristianos, porque puede ser que a veces nos propongamos hacer algo para Dios, pero entonces pasamos nuestro día en el celular, en internet, o viendo películas o diferentes cosas, y ni siquiera nos damos cuenta que esto está mal, porque esa es otra cosa que el enemigo hace. Él va a buscar convencerte de que lo que tú estás haciendo no está mal, de que tú ya estás bien así, y así como estás ya es suficiente y con eso puedes entrar al reino de los cielos. Pero en la palabra dice que el que perseverare hasta el fin, este es el que va a ser salvo. Entonces nosotros de ahora en adelante, si habíamos estado fallando en este punto, comencemos a trabajar en esto. A lo mejor a veces no lo hacemos porque tenemos vergüenza, que es otro trabajo del enemigo, ponernos vergüenza delante de Dios para no acercarnos a Él nuevamente. Pero el Señor, sea cual sea tu falla o tu pecado, Él está allí con los brazos abiertos para recibirte, para rescatarte. Y esto lo podemos ver en su palabra, por ejemplo, en la parábola de la oveja perdida o del hijo pródigo. El Señor no está para juzgarte, el Señor no está para señalarte. Él más bien quiere sanarte, Él quiere transformar tu vida, pero para que Él pueda hacer eso, tú tienes que dejarlo, tú tienes que abrir tu corazón a Él. Entonces, ese es nuestro trabajo, que mientras este mundo siga en perdición, mientras se siga aumentando la maldad, nosotros tenemos que estar con nuestra mirada fijada en Cristo. Y como dice el versículo 16, porque los días son malos. En esta tierra, como acabo de decir, se va a seguir aumentando la maldad, el tiempo va a seguir pasando más rápido. Entonces, por eso el Señor nos está diciendo en este momento que aprovechemos bien nuestro tiempo. Y como decía, si no lo estábamos haciendo, todavía tenemos oportunidad, todavía hay chance, todavía Dios nos da tiempo, pero es necesario que comencemos a hacerlo hoy. Y que pueda suceder como en la parábola de las 10 vírgenes, que podamos estar apercibidos para ese momento y que el Señor no nos sorprenda, sino que podamos estar enteramente preparados para irnos con Él. Entonces, este fue el mensaje que sentí de parte de Dios compartir hoy. Espero que haya sido de gran ayuda y de bendición para sus vidas. Y como decía, recuerda que todavía hay tiempo, solamente de 7 de ahora en adelante, poner tu vida en las manos del Señor, que el Señor haga su voluntad en ti. Igualmente no hay nada de qué preocuparnos, porque Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Y a veces queremos seguir nuestra propia opinión, confiarnos en nuestra propia prudencia, como dice su palabra, pero hay camino que parece derecho al hombre, aunque su final es final de muerte, final de perdición. Pero en el Señor eso nunca va a pasar
siempre su final va a ser de bendición, de salvación. Igualmente recuerden que voy a seguir compartiendo contenido como este, por eso te invito a que te suscribas, actives la campana y estés pendiente de todo lo que voy a seguir subiendo si te interesa este tipo de videos. Y sin más nada que agregar, Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.